Buenos días. Abran sus Biblias, solo ábranlas por el momento. Quiero hablar de una persona que para mí, aunque solamente se incluye una vez en toda la Biblia, este nombre, sin embargo, y solamente en un verso. Pero lo que dice de él, es a lo que quiero llegar. Porque hay una palabra que lo describe, que él no es nada más ni nada menos que un pionero. En el día Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, 120 fueron bautizados con el poder y la señal de hablar en lenguas. Después de la primera prédica fueron 3,000 y después fueron 5,000. Esos fueron cristianos la primera vez que anduvieron cristianos sobre la tierra. Y ellos tuvieron que romper barreras, porque en ningún otro tiempo en la historia humana se habían visto cristianos hasta ese día. Y la persona que vamos a estar considerando, o yo voy a estar considerando, ustedes simplemente me van a estar escuchando, fue uno de esos primeros cristianos. Y vamos a estar en el libro de Hechos, pero antes voy a llevarlos al Antiguo Testamento, por eso solamente les dije que abrieran sus Biblias. ¿Qué es un pionero para ustedes? De los primeros que estuvo en el grupo. De los primeros que estuvieron en el grupo. Pero entienda bien lo que acaba de decir, los primeros que estuvieron en el grupo. Es un fundador. Fundador, ok. Los que comenzaron. Comenzaron a hacer algo que no se había hecho antes. La definición en el diccionario dice persona que inicia la exploración de nuevas tierras. En este caso no exploraron nuevas tierras, exploraron una nueva experiencia, porque ahora el Espíritu no solamente andaba con ellos, venía sobre ellos, sino estaba en ellos. Una experiencia completamente no extraña a la Biblia, porque aún en el Antiguo Testamento había ocasiones que el Espíritu venía sobre cierto personaje y le daba sabiduría, poderes increíbles. Pero en el Nuevo Testamento, tener el Espíritu Santo continuamente con uno, eso era una nueva experiencia que no se conocía antes. Y fue tan nueva la experiencia que necesitó un Nuevo Testamento para explicarlo. Aunque el Antiguo Testamento predijo, fue profetizado de este tiempo, nunca se había visto lo que nosotros consideramos ser cristianos. Vamos a Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Porque Dios anda buscando, aún en nuestros días, anda buscando personas disponibles. Dios tiene tanto que quisiera hacer, quisiera ver en este mundo. Y Él se ha limitado a trabajar por medio de la iglesia. Como Él se limitó a un cuerpo humano cuando fue encarnecido, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Él trajo gracia sobre gracia. Ahora el Espíritu Santo en nosotros no está limitado porque está en cada uno de los que nos consideramos hijos de Dios. Dios está de este grupo, está buscando personas que respondan a su llamado. En este tiempo, considerando todas las noticias, todo lo que está aconteciendo en nuestros países,
aquí en los Estados Unidos, en el mundo entero, hay necesidad de que Dios pueda encontrar personas que respondan a lo que pide aquí. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30, perdón. Ezequiel 22:30. Dios anda buscando, pero a veces en un servicio, no recuerdo si fue el pastor o un visitante que estaba predicando y leyó este pasaje en particular y pidió la demuestra de manos de aquellas personas que estaban dispuestos a decir, heme aquí, Señor, yo quiero ser esa persona. Y muchos de la congregación levantaron las manos, bien entusiasmados. Luego empezó a explicar lo que Dios estaba buscando. Y de repente el entusiasmo desapareció. Porque dice aquí que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. O sea, Dios está por traer juicio. Anda buscando gente. Como Moisés en el desierto, cuando Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, voy a destruir al país y de ti voy a levantar otra nación. Y Moisés, en lugar de hacerse a un lado, se puso delante de Dios, Señor, no puedes hacer eso. Como cuando Dios vino a Abraham y le dice, ¿acaso será que no le digo a mi amigo qué voy a hacer? Y cuando le dice que va a destruir las dos ciudades, Abraham empieza a interceder a favor de un pueblo que posiblemente lo desvelaba todas las noches con las cantinas. Porque él estaba acá en el monte y ellos estaban en el valle y me imagino que era pura celebración día y noche. Celebraciones que usted y yo ni quisiéramos ver y menos escuchar. Pero él se pone a interceder por ese pueblo. Y dice, Señor, 50-50. Se arriesga delante de Dios. Dios dice que ya lo va a destruir. Y Abraham todavía se pone a interceder a favor de Sodoma y Gomorra. Y hay muchos otros incidentes donde alguien se levantó a pedir delante de Dios. Y yo creo que en muchos casos lo que oigo más es, Señor, mando pedir fuego del cielo que los destruya. Eso no es lo que está pidiendo aquí. Dios está pidiendo que se levante gente de entre la iglesia y que interceda por los enemigos del cristianismo. Que interceda por aquellos que están matando cristianos, que los arrodillan y les vuelan el cerebro, que los queman, como en India, quemaron una familia. Que intercedamos por esa gente. Señor, pero merecen. No. La verdad es que usted y yo lo merecemos también. Si no vamos a dar al infierno, no es porque no lo merecíamos, sino es porque confiamos en Cristo. Pero si usted y yo confiamos en Cristo, ellos también pueden confiar en Cristo. Pero tenemos que darles las mismas oportunidades que alguien nos dio a nosotros de interceder. En el Salmo 106, verso 23, y leemos a lo que me referí de Moisés. En el Salmo 106, verso 23. Y digan amén cuando lo encuentren. Amén. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice aquí, y trató de destruirlos, hablando de Dios, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Esta es la persona que anda buscando a Dios.
Y para muchos de nosotros fuera una experiencia de pionero, porque hemos intercedido por familiares, seres queridos, pero interceder por alguien que está moleste y haciéndonos mal y lastimándonos, esa es la clase de persona que busca. ¿Sí me entienden, verdad? De repente como si no es lo mismo. Yo puedo interceder con mi esposa de todo corazón porque mi corazón ahí está. Pero interceder por alguien que está lastimando a mi esposa y pedir, Dios, por favor, detén tu juicio. Ten misericordia, Dios mío, que tu espíritu lo convenza de pecado. Y qué tan difícil sería si esa persona mató a mi esposa o la violó. Que lo primero en la carne es quiero ahorcarlo, pero no interceder por esa persona. Y es lo que hizo Cristo en la cruz, cuando las multitudes allí estaban a favor de su muerte. Y Cristo levantó un vallado y se puso en la brecha del juicio de Dios. Señor, perdónales. Y todo cristiano debe de responder a este llamado. Este no es solamente para los Moiséses. Ese es para toda la iglesia, porque si el Espíritu está en nosotros, ¿sí me entienden? En Jeremías 15, verso 1. Y aquí incluye a Moisés de nuevo, pero también a Samuel. Abigail le interpuso entre David, la familia y todos los criados. Cuando fue a encontrarlo en el camino, cuando el esposo de ella, Labán, había provocado la ira de David, y David venía con un ejército para destruirlos. Y esta mujer evitó que David cometiera un grave pecado. Pero en Jeremías 15:1 dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salga. Llegó el tiempo que dice Dios aquí, que aunque Samuel, aunque Moisés se pongan delante de mí, intercedan por este pueblo, basta, ya llegó el colmo. Dios quiera que no sea así con las personas que queremos ver salvos. Pero tengan por seguro que Dios tiene su límite. Y usted puede interceder todo lo que quiera por cierta gente, aunque usted los ame de todo corazón. Y Dios dice ya, es demasiado tarde. Y aunque mismo Moisés se levante ahorita, yo no voy a detener lo que voy a hacer. Llega a ese punto, por eso debemos estar intercediendo ya, para darle permiso a Dios, aunque Dios no necesita permiso, para intervenir en las vidas de ellos con el fin de ganarlos y no perderlos. El año que yo confesé mi necesidad de un Salvador, o sea, el año que el Espíritu trajo una convicción tan fuerte que me dejó a mí sin duda de que yo estaba destinado al infierno y necesitaba un Salvador. Hasta ese punto mi religión me había fallado miserablemente. Cumplía con todo lo que me pedían y hasta más exageraba, porque dije yo, pues si 10 Padre Nuestros, si 50 Ave Marías se complace Dios, pues voy a doblarlo. 100 Padre Nuestros, 200 Ave Marías, a ver si Dios me hace caso, porque dije yo, la mamá de Jesús va a ser más compasiva, porque es mujer. Qué mentira del diablo, hermano. No es decir que las mujeres no son compasivas, no es lo que dije. Pero dice, en ese año 1972, NASA lanzó un satélite al cielo. Y el satélite fue
lanzado para llegar al planeta Júpiter. Y querían tomar fotos del planeta y de sus anillos que le rodean. Y era uno de los satélites más pequeños que habían fabricado. Y la cámara era de... Ahora ustedes electricistas, los fósforos que usan en su casa son de 40 a 100, depende qué tan brillante quiera la luz, ¿no? No son voltajes. Los focos. Es voltios. Ok, so la cámara tenía un foco de 8 voltios. Pequeño. Es un poquito, hermanos. Pero con esa cámara mandó fotos del planeta. Y los círculos y anillos de gravedad que tiene el planeta, porque resulta que no son anillos sólidos, son puras piedritas basuras que están girando alrededor, agarró el satélite, le dio la vuelta y lo mandó arrojándolo más lejos. Este satélite esperaban que no iba a durar mucha vida, porque no le metieron mucha inversión. Pero ese satélite fue a dar más de 9 billones de millas del Sol, y esa camarita seguía enviando retratos claros a la Tierra que no podían creer los científicos. Y la moraleja de lo que les estoy contando es esto, que si esos científicos, este satélite pequeño con esta lucecita pudo lograr eso, ¿qué podrá hacer Dios con nosotros? Aunque usted sea un foco de 8 voltios o de menos. ¿Qué podrá hacer Dios cuando Él está en usted? Si este satélite, y ahora no lo investigué más, no llegué a averiguar si todavía está trabajando o no, pero este satélite, porque la señal de 9 billones se tardaban años para llegar a Tierra. La luz viaja a ¿cuántos miles de millas por hora? Yo no quiero un carro que viaje a ese millaje, oiga. Ya cuando llega a 70, 80 millas por hora empieza el carro ahí, que parece que se va. Van a salir partes por aquí, partes por allá. Pero ese satélite lo sorprendió a todos. Vamos a sorprender al mundo. El cristiano más pequeño, lleno del poder de Dios, puede lograr mucho. Porque Dios no pide que le traigamos nada, solamente nuestra voluntad. Lo demás Él lo hace. ¿Lo creen? Amén. Pues aunque no lo crean, así es. Ok, vamos al libro de Hechos, el capítulo 21, y vamos a descubrir a esta persona que posiblemente muchos lo han leído, pero no lo conocen. La verdad es que nos dice dónde nació. Y solamente una palabra adjetiva, descriptiva, nos da. ¿Quién es el autor del libro de Hechos? Lucas, médico. ¿Y por qué escribió el libro de Hechos? Ahora, ok, pero lo escribió para una persona, para Teófilo. Tanto Lucas como Hechos lo escribió para ganar a su amigo para Cristo. El propósito del libro de Hechos es ganar almas, por lo menos una. ¿De dónde agarró la información si Lucas no anduvo con Jesús? Ni anduvo con los primeros discípulos. Llegó a conocer de Jesús después y luego conoció a Pablo. Los primeros capítulos del libro de Hechos tiene que haber derivado la información de personas que conocían la historia. Después, si usted lee el libro de Hechos correcto,
Él está hablando en la tercera persona. De repente, en ciertas ocasiones, se refiere a la primera persona, o sea, Lucas está presente. En lugar de decir ellos fueron a Antioquía, dice nosotros fuimos a Antioquía. El cambio allí es que cuando dice ellos, Lucas no estaba presente. Tiene que haber agarrado la información de otra persona. Cuando dice nosotros, él andaba en el grupo. ¿Ve la diferencia? Vamos a leer aquí, dice, porque aquí está Lucas con ellos. Dice, y permaneciendo nosotros. Lucas está escribiendo el libro. Ahora él está escribiendo de primera experiencia. Él está presente con el grupo. Y dice, y permaneciendo, están en el Hechos 21, verso 10, perdón. Verso 10 al 16. Le veo la cara y nadie se atreve a preguntar. No me tengan miedo, hermano. Aquí hay varias personas que se ponen en la brecha entre yo y ustedes, no se preocupen. Ya lo encontraron. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días. Cuando dice nosotros, Lucas está hablando de primera experiencia. No le contaron. Él allí estaba. Y dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, dice nosotros, Lucas también le rogó. Dice, Pablo, no vayas, hombre. Mira lo que el profeta, por algo te está diciendo el profeta que no vayas. No vayas, el profeta ya te llamó la atención, ya te advirtió del peligro. Dice, nosotros le rogamos y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ir a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, se incluye él, persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Dios ya había profetizado. Ellos no dudaban que era cierto lo que Agabo acababa de decir. Después de esos días hechos ya, los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros, de Cesarea, algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo. Me equivoqué, hay dos palabras adjetivas, descriptivas de Mnasón. ¿Con quién nos hospedaríamos? Ok, primero dice que es de Chipre. Había otro personaje que es de Chipre. ¿Quién? Yo sé que han estado prestando atención a los estudios del libro de Hechos, ¿verdad? ¿Quién más era de Chipre? Muy amigo, compañero de Pablo. Bernabé era de Chipre. Ok, no eran judíos de Israel. O sea, él viene de afuera de Israel. No era de los judíos que vivían. Sin embargo, él tenía casa porque dice que se iban a hospedar allí con él. Otra cosa dice discípulo. Ahora, cuando Pablo escribe muchas de sus epístolas, dice hermanos. Lucas le llama discípulo, no le llama hermano. ¿Qué es un discípulo? Una persona que está aprendiendo el oficio. Ok, que está aprendiendo el oficio. Aprendiendo. Alguien dijo seguidor, aprendiendo igual. O sea, la persona es alguien que sigue a un maestro, aprendiendo de ese maestro, ansioso por ser como el maestro. En este caso es discípulo de Jesús.
porque no menciona de quién. Ahora, y le dice antiguo. Y la palabra antigua simplemente quiere decir que es de los primeros. Déjenme leerles otras versiones. La traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: Nación había creído en Jesús hacía mucho tiempo. Otra traducción, Dios habla hoy, lo traduce de esta manera: Nazón, que era creyente desde hacía mucho tiempo. Y luego la nueva versión internacional le dice Nazón, uno de los primeros discípulos. Cuando dice antiguo, no está hablando de alguien de la edad como la mía, pero está hablando de alguien que tiene años en el Evangelio, porque Pablo ya terminó los 3 viajes misioneros que tomaron muchos años. Este hombre se había mantenido fiel todo este tiempo. Por ahí una razón por qué Lucas dice de él que es de los antiguos, no dice esto de otros. Porque cuando llegaron al pueblo de Timoteo, menciona de Timoteo que era un creyente de su abuela y su mamá y todo eso, y nunca dice que es antiguo. Pero cuando viene a Nazón, dice antiguo. Era de aquellos originales que estuvieron presentes en las primeras salvaciones. Cuando de los 120 empezó Pedro a predicar y respondieron, y todavía estaba en Jerusalén. Posiblemente había otros cristianos y tenía que haber otros cristianos en Jerusalén, pero este era antiguo y no menciona a otros. La palabra discípulo es, según un diccionario bíblico, dice convertirse en alumno o matricular como erudito, o uno que se unía con quien quería emular. Por emular estoy hablando de una persona que imita las acciones de otro queriendo igualarlo o superarlo. Nazón, aunque fue uno de los primeros cristianos, continuaba siendo discípulo de Jesús. Ahora, si hay un enemigo de fidelidad y de constancia en la iglesia, es el tiempo. ¿Cuántos de ustedes les gusta esperar? Y especialmente en el tiempo que estamos hoy en día. Depende de lo que esperemos. Mi esposa me invitó a comer ahora a una casa donde ella trabaja, y yo creía que era lavador de platos y lo sacó y era microondas, pero parecía lavador, y lo metió allí y al ratito y ¡ping! Como en un minuto y ya estaba la comida calentita, lista para comer. Oye, en mis días, pero en mis días usted tenía que encender la leña o alborotar las brasas y poner la comida para calentarlo. Y ahí está uno para meterle allí para que se encienda y para que caliente la comida. Ustedes no pasaron por ahí, ¿verdad? Leamos Hechos 6:3. Nazón pasó por tantos problemas y se mantuvo fiel. Llegamos a fines de la carrera de Pablo, porque ya de aquí es llevado a Roma y en Roma termina perdiendo su vida por el Evangelio. Ya Israel no vuelve a ver a Pablo. Y Lucas le llama antiguo o de los primeros. Y esto debe de llenarnos de aliento, hermanos, porque muchas veces los peores problemas que nacen en iglesias son de cristianos antiguos. Les voy a tratar de explicar por qué. Yo tengo años de estar en el Evangelio y muchos de ustedes tienen muchos más años que yo. Y yo he visto muchos cambios en la iglesia, buenos y malos. Y he visto mucha gente desanimarse con los cambios, frustrarse, porque hay algo que toleramos poco y son cambios. Nosotros somos personas de costumbre. Hay ciertas cosas, nos ajustamos, nos acostumbramos, y cuando hay un cambio nos molestamos, nos inquietamos, nos frustramos. Mi mamá fue criada en los tiempos de Pedro Infante y Jorge Negrete y Pedro Armendáriz,
A Miguel Aceves Mejía, muchos de esos viejitos, de cuando empezaron a entrar las películas modernas y nuevas, mamá, no le gustó. Y la música nueva, ¿y qué chiste le sacas a esa música? Somos gente de generaciones y nos gusta eso. Y hay gentes cristianos antiguos que se incomodan con la música moderna. Y quizás, ¿y por qué lo hacemos así? Siempre lo hemos hecho así. Y hay gente que han venido de otras iglesias, pastor, así no se hace. Allá de donde yo vengo se hace así. Pues regresa para allá, porque aquí lo hago así. ¿Acaso no es cierto, mujeres, ustedes en la cocina no viene alguien? ¿Y por qué tú lo haces así? Mira, déjame enseñarte cómo se hace. Y usted tiene su cocina, es su cocina, usted está cocinando y lo está invitando a comer y quiere venir a ayudarle a cocinar. Mujeres, ¿cuántas les gusta que le estén dando instrucciones? Mire, teníamos una hermana que la invitamos a casa para comer y yo me puse a barrer la cocina, lo que no me gusta hacer, porque mi esposa estaba cocinando. Estoy barriendo y ella vino y me quitó la escoba y se puso a barrer. Dije, bueno, pues como a mí no me gusta, que lo haga ella. Y fui y le traje la pala para que recoja la basura. Dice, yo no la uso. Fue y agarró toallas de papel, las remojó y empezó a recoger la basura. Dice, hermana, ¿para qué se agacha? Ya era mayor de edad. Y cuando se agachó, yo creía que se había quebrado la espina dorsal, porque... Y para levantarse, tuve que ayudarle a levantarse. Hermana, mejor use la pala, porque la pala tenía un palo así que lo ponía, lo echaba y baila. Yo nunca uso eso. Hágala cambiar y usar algo moderno que facilita el trabajo. No la puede cambiar, hermano. Cristianos antiguos a veces son los peores. Nazón no fue el peor. Y Nazón vio muchos cambios. Vio muchas controversias en la iglesia. Vio mucha gente que se enfriaron con el evangelio. Cuando uno hace lo mismo año tras año tras año, se convierte en una rutina, en una tradición, y con el tiempo somos fariseos y legalistas, que si no se hace así, no se hace. Y nos amachamos. Ok, en Hechos 6:3 dice, buscad pues hermanos, no dice discípulos. Ve que Lucas a propósito usa discípulo para Nazón, porque ya estaban usando hermano. En el capítulo 21 le llama discípulo. Mire, el nombre de Nazón, el significado del nombre es uno que busca diligentemente, uno que recuerda, confortador. Nazón, a pesar de años de conocer a Jesús, seguía buscando más de Jesús. Su fervor, su pasión no había menguado con el tiempo y los cambios. Porque cosas pueden cambiar, pero Jesús no cambia. Y lo más interesante de Jesús es, por más años que lo busque, más conoce de Él. Lucas hace énfasis de Nazón aquí, de alguien que aguantó la persecución de Saulo. Aguantó y pasó por el éxodo de los cristianos que salieron huyendo de la persecución. Felipe, uno de ellos. Pasó todo el tiempo de la muerte de Esteban, cuando los fariseos querían prohibirles, y después mataron a Jacob y encarcelaron a Pedro. Amenazaron a Pedro y a Juan. Todo eso él lo estuvo viendo, y él siguió firme en su convicción que servir a Jesús valía la pena, aunque le costara la vida. Y él vio gente perder sus vidas. Él todavía estaba allí cuando oía de lo que le había pasado al hermano Pablo.
y seguía creyendo en Jesús, y firme en sus convicciones, y firme en sus estudios, siguiendo, estudiando y queriendo aprender más y más. Era un discípulo caliente, no tibio y no frío. Había retenido eso. Venga lo que venga, Naasón siguió firme, constante. Que gente podían venir a su casa y él los hospedaba a los que llegaban. A no dejar de seguir enamorándonos de Dios. Persecuciones, muchos muertos y cuántos viejitos que vinieron a Jesús en los tiempos de Pentecostés habían fallecido. Y Naasón seguía fiel, seguía discípulo, seguía queriendo ser más como Jesús. Y seguía recibiendo gente en casa. Seguía usando el don de hospitalidad que Dios le dio. No se había agotado, no había dejado que el don se apagara, como le dice Pablo a Timoteo: abanica el don que recibiste por imposición de manos. Abanícalo, enciéndelo de nuevo. Naasón siguió practicando el don que Dios le había dado, siguió fiel a ese don. Podemos hablar muchas cosas. ¿Qué cambios ha habido en nuestra la moda, la ropa? ¿Cómo cambia? Hermanos, estuve en una iglesia que si el pastor no usaba corbata no podía predicar en el púlpito. Y le dije yo, pues mejor vamos a ponernos la ropa del sacerdocio del Antiguo Testamento. Si la ropa es tan importante. Porque yo también he estado en iglesias donde el pastor ni tiene dinero para comprarse una corbata, y las ofrendas miserables que la iglesia da. Y me da rabia que en la iglesia hay gente con carros del año, pero la ofrenda que dan no estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Yo digo porque cuando me dan a mí la ofrenda, viene el pastor, miren, no les miento, viene el pastor y agarra el plato y me pone las manos así, que las ponga así, y me echa todo lo que dieron. Y luego viene el pastor: qué tremenda prédica, gracias. Y me dan ganas de decirle: ¿y esto es todo lo que te valió? Porque dice que el obrero de Dios es digno de ¿qué? Si eso me dieron a mí, que les gustó mi sermón, ¿qué le darían a él? Pero es una tristeza que vienen los años, vienen las preocupaciones, vienen problemas domésticos, personales, físicos, emocionales, y empezamos a flaquear. Naasón no flaqueó. Hubo cambio, porque aún en aquel entonces, las ropas de aquel entonces, nadie de ustedes las usamos para el drama. Hay un gran cambio de la ropa que usaban, y créame que había distinción entre la ropa del hombre y la ropa de la mujer, aunque parecieran nahuas. Y el hombre tenía que agarrarse el vestido y ponérselo en el cinturón para poder correr y trabajar, porque si no ahí andaba tallando. Oiga, y hay mujeres hoy en día que se usan el vestido tan apretado que tienen que levantárselo para poder mover las piernas, porque no las pueden abrir. Eso sí no me gusta, porque hay vestidura, hay modas, sí hay cambios, pero no hay por qué andar sin vergüenza. Y créame, hay hombres también que les gusta bien ajustado porque quieren andar show off. Y no digan mujeres que no ven. Pero hay cambios que son buenos y hay cambios que son malos. La cosa es que por criticar uno, criticamos todos. Mira, estaba en la iglesia
Yo vine a los pies de Cristo cuando era la iglesia bien legalista, hermanos, pero legalista. Tenían la cantidad de gente contados en la iglesia que podían pasar acá. Y en Argentina un pastor me dijo que tenemos que cuidar del pastoreado. Y dice, sí, yo estaba de acuerdo, hasta que me dijo, ¿por qué? No cualquiera puede ser pastor. Y le dije yo, todo lo contrario. Cualquier hijo puede ser pastor, no cualquier hijo es llamado a ser pastor. Porque ven, lo que pasa ayer no importa porque ya es criatura nueva. Pero este pastor quería contar lo que pasó ayer para determinar si hoy puede pastorear o no. Oiga, si Dios llamó a un asesino como Saulo, lo convirtió en el apóstol más grande, ¿qué no puede hacer con nosotros? Lo que hice ayer, y créanme, ustedes no quieren saber lo que yo hice ayer. Y no les voy a decir tampoco, porque eso Dios me lo perdonó y me lo limpió. Y eso no es lo que importa, lo que estoy haciendo hoy es lo que vale la pena. Decimos amén, pero a veces consideramos los que están acá arriba. Porque la gente que me conocía a mí nunca me consideraron para pastorear, hermanos. Yo ya probé que Dios me llamó a pastorear, no necesito más años. Y muchos de ellos ya fallecieron. No digo que fallecieron porque me criticaron o me atacaron. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 4. Quiero llamarles a la atención a que no cometamos el mismo error. El hermano Miguel en el mensaje del domingo mencionó a una de las iglesias de Apocalipsis. Esta es la iglesia de Éfeso. Y lean con cuidado lo que dice, porque puede ser usted, puedo ser yo. Hay cosas que nos pueden agotar, nos pueden frustrar, nos pueden desanimar, nos pueden apagar el fuego del Espíritu Santo. Pueden causar que lo entristezcamos. En Apocalipsis 2, verso 1 al 4 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué quiere decir la palabra arduo? ¿Cómo? Duro. Ok, con ganas, ¿verdad? ¿Pudiéramos decir con pasión? ¿Con entusiasmo? Ok. Dice, y tu fuerte trabajo, paciencia, apasionado trabajo, apasionada paciencia, dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No es una iglesia que se deja engañar, hermanos. Esta es una iglesia que presta atención, estudia, conoce la Escritura suficiente para saber cuando el apóstol está mintiendo. Esta es una iglesia que yo tuviera que tener mucho cuidado, y procuro tenerlo, de lo que voy a decir de aquí, porque no van a ser engañados. Si descubrieron apóstoles que mintieron, van a descubrir pastores que mienten. ¿Dónde discernimiento? Ok, don de discernimiento. Y luego dice, y has sufrido, pero siguen trabajando. Y no solamente trabajando, arduo trabajo. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Si ahí terminara, aplaudiéramos a esa iglesia.
Pero lo que dice aquí Jesús: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Déjeme numerar las cosas positivas. Conozco tus obras. Esta gente no era gente que se atenían a que otros hicieran el trabajo. Ellos estaban trabajando también. Conozco lo que estás haciendo. Dice, conozco tu arduo trabajo, conozco tu ardua paciencia. Y la paciencia viene por tribulación. Conozco que no puedes soportar a los malos. Podían hacer distinción. Conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Conozco que los has hallado mentirosos. Conocen la Escritura. ¿Cómo más pudieran saber que el apóstol está mintiendo si no conocen la Escritura? Conozco que has sufrido. Conozco que has tenido paciencia. Conozco que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No has desmayado, sigues adelante, sigues firme, no retrocedes. Estás haciendo todas estas cosas, pero ¿dónde está el amor por mí? Esta iglesia estaba llena de cosas positivas que cualquiera persona que visitara, mira todo lo que logran, todo lo que hacen, alimentan a los pobres, visitan los destituidos y esto y a la cárcel y tienen ministerios para acá, mandan X cantidad de dinero a las labores misioneras, oye, y reciben a los extranjeros en su casa, los alimentan, todos los dones allí, pero has dejado tu primer amor. Todo lo que dijo Jesús no sirvió para nada. Nazón seguía todo lo que acaba de decir Jesús, pero seguía amando. Si no, Pablo le hubiera llamado la atención. Este hombre había seguido amando a Cristo en medio de todo. Quizás los demás no, pero él sí. Y le impresionó tanto a Lucas. Hermanos, todo lo de arriba, sin el amor por Jesús, nos convierte en jueces, fariseos, que empezamos a señalar gente. Y con gusto. Porque mira lo que yo hago y tú. Por lo menos, Señor, no soy como fulano de tal. Abran en 1 Corintios capítulo 13. Y hay que tener cuidado, hermano. Yo sé que pasamos en su vida, la vida cristiana no es fácil, pero es posible, porque para Dios no hay cosa imposible. Lo que es imposible para usted es posible para Dios. Si no, Cristo no hubiera muerto, porque si nosotros pudiéramos posiblemente salvarnos y lograr la vida victoriosa sin Él, no hubiera tenido que morir. Que Cristo tuvo que morir quiere decir que nadie aquí podemos sin Él. Pero podemos hacer todo lo que le complace a Dios y no amar a Dios. Eso es lo más triste. Y cuando usted pierde ese amor, es capaz de cosas que para Dios le va a decir, me apestan. Estás haciendo todo esto, pero tengo esto contra ti. Dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Tengo fe, puedo poner manos, sana a la persona, puedo pedir esto y lo otro y Dios contesta, pero no tengo amor. Y créame que Dios puede contestar nuestras peticiones, porque toda esta gente, todas las obras que tenían,
Y habían sufrido y habían perseverado, pero no perseveraron en tener amor por Dios. Y tener amor por Dios es tener amor uno por el otro. Porque créame, la ley se cumple en 2 mandamientos: amar a Dios y amarnos. Naasón siguió amando a Dios, siguió amando a la gente y siguió practicando hospitalidad. No se cansó, a pesar de que estoy seguro que en esa cantidad de años que estaba sirviendo a Dios, recibió gente en casa que le hicieron mal, le pagaron mal. Pero él siguió practicando hospitalidad. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Naasón se mantuvo fiel. Fue los pioneros. Él estuvo presente cuando hubo discusiones y argumentos en cuestión de la circuncisión y la iglesia casi se divide por la mitad. Y Pablo tuvo que venir con Bernabé de Antioquía para decirles que Dios había derramado su Espíritu Santo sobre gentiles que no estaban circuncidados. ¿Cómo es posible? ¿Se tiene que ser circuncidado para recibir las gracias de Dios? No, Dios derramó su Espíritu sobre Cornelio y no lo creyeron. Y siguieron las discusiones y Naasón siguió firme y fiel. Y casi estoy seguro que recibía gentiles en su casa, cristianos. Porque no se dejó llevar por los cambios. Él estuvo allí cuando la iglesia casi se divide por la mitad entre los helenistas y los judíos, porque acusaron a los apóstoles que no distribuían correctamente los bienes con las viudas griegas. Y allí eligieron los diáconos. Y Naasón vio esos problemas en la iglesia, pero siguió firme y fiel. Y siguió en Jerusalén. Él vio todas estas inmadureces en la iglesia. Ha de haber oído de otros acontecimientos en otras partes de iglesias fuera, pero Naasón siguió firme y fiel. Usted y yo podemos. Dios lo merece. El mundo merece vernos. Que venga lo que venga en la iglesia. Pase lo que pase. Aquí hay muchos más Naasones que no doblan la rodilla al desánimo, a la frustración, que no pierden la pasión, no pierden el fervor, no solamente acompañan sus vidas con buenas obras, pero lo hacen con amor por Cristo. Y siguen amando a la gente aunque no son amables. Y siguen haciendo bien aunque les hacen mal. Se puede. Lo triste aquí es que solamente de una persona se dice eso. Mi esperanza es que en nuestras vidas, en nuestros tiempos, se pueda decir lo mismo muchas personas. Porque la moda sí cambia. Peinados han cambiado de mis tiempos. Coloretes, todo eso. En aquel entonces usted se ponía colorete, besó al diablo, por eso anda rojo. Si traía aretes, era de Egipto. Porque nos preocupamos tanto por lo exterior. Y si el Espíritu desciende sobre esa persona todo tatuado, todo agujerado, con aretes por todas partes, hasta donde no queremos mencionar, y el Espíritu desciende y lo llena. Porque ¿qué anda buscando Dios? No un cuerpo perfecto, sin detalle, sin defecto. Acuérdense, hermanos, que cuando la gente traía los sacrificios al altar, no examinaban a la persona, examinaban el sacrificio
que no tuviera defecto, quebrantura ni nada. Nosotros examinamos la persona. Cristo no, examina lo que viene a dar. Este cuerpo tiene sus cicatrices de hacer mal, ¿no? Pero Dios tuvo gracia, misericordia conmigo. Y me perdonó. Me perdonó. Y me está usando. Amén. Vamos puestos de pie. Discípulo antiguo. Ni era de Jerusalén. Pero cuando Jerusalén se levantó contra la iglesia, él permaneció allí. Él aguantó. Estoy seguro que vecinos judíos le han de haber hablado mal de él, pero él persistió, siguió fiel, siguió amando. Y solo Dios sabe cuántos judíos ganaría para Cristo, porque fue constante. No dejó que las olas de controversia barrieran con él. Como dice Santiago, no fue hombre de doble ánimo. Él decidió, me agarro de Jesús y no lo dejo ir, y venga lo que venga, pase lo que pase, caiga quien caiga, yo aquí voy a estar, Señor, en la brecha donde tú me has puesto. Este don que me has dado lo voy a desarrollar. Sigo queriéndote más y quiero conocerte más y quiero compartirte más. Y hay que seguir, seguir, seguir y no darnos por vencer hasta que Él venga por nosotros. Y bien, oh Padre, damos gracias, Señor, por Nazón y muchos más. Pero Dios, con la ayuda de tu Espíritu, queremos ser discípulos antiguos. Que las décadas, Señor, o quizás años que hemos vivido en Cristo, que no apaguen el fuego, Señor, sino al contrario, que nos concentremos tal en nuestra relación contigo, Dios mío, que lo demás es secundario en comparación, y que esa relación íntima y personal que desarrollamos contigo, que tú nos permitas compartir nuestro amor por ti con otros, para que conozcan qué tan amable, qué tan bello eres. Señor, que podamos seguir con ese fuego y que se intensifique más con los años, no menos. Pedimos tu ayuda, Señor, como iglesia, en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.